Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Celebramos hoy, 25 de abril, esta fiesta del apóstol San Marcos, que es uno de los evangelistas. Es el primero de los 4 evangelios. Se dice que es el evangelio más antiguo y que los otros 2 evangelios sinópticos fueron elaborados a partir de este. Entonces tiene una importancia muy grande esta obra que el Señor realizó a través de San Marcos, el evangelista. Recordemos que después viene el Evangelio de San Mateo, que está dirigido más al pueblo judío, en orden a tratar de ayudarle a comprender la realidad de que Jesús es el Mesías. Después viene el Evangelio de Lucas, que está dirigido tal vez al mundo más de los gentiles, enfatizando temas como la misericordia de Jesús, la infancia de Jesús. Y por último viene el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio más tardío y que corresponde un poco también a la mentalidad, al carácter, al temperamento que tenía Juan, que era un poco más, o bastante más reflexivo, interiorizaba los temas, los meditaba, los rumiaba más. Y San Juan entonces es el último en escribir el Evangelio. Es tal vez el Evangelio más profundo de todos, el más teológico, y es el corazón de los 4 Evangelios. Es como el vino mejor que se sirve al final en las bodas de Caná. Pero el Evangelio de Marcos es fundamental también porque es la piedra la piedra primera de todas las otras opciones que tenemos entre los 4. Y se dice que San Marcos era el ayudante de San Pedro, el primer papa, el apóstol que inició su misión como pescador de hombres, pero que como no sabía otros idiomas necesitaba un traductor. Y este se cuenta que es San Marcos, un gran amigo, un gran hijo espiritual de San Pedro. San Marcos responde entonces bastante al temperamento, a la forma de ser de San Pedro, que era siempre más rápido, más espontáneo y más psicólogo también. El Evangelio de Marcos muestra muchos aspectos de la vida de Jesús, detalles muy interesantes que muestran cómo era el carácter del Señor. Y entonces en este precioso Evangelio vemos reflejado el corazón de San Pedro. Bueno, este evangelista que hoy celebramos es reconocido por la Iglesia por este texto que hemos escuchado hoy, que son los últimos versículos del capítulo 16, es decir, el último capítulo del Evangelio de Marcos, que hablan de la misión que Jesús da a sus apóstoles antes de subir al cielo. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a toda la creación. Es bastante sucinta la tarea que Jesús le da a los apóstoles según Marcos. Después viene el Evangelio de Mateo, que es un poco más larga, porque Jesús manda además bautizar, manda enseñar, ser maestros,
También está el mandato que dice San Juan Evangelista, cuando Jesús, justamente el primer día de su resurrección, sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban al Espíritu Santo, perdonen los pecados, el sacramento de la confesión, de la misericordia. También está el mandato de sanar enfermos y expulsar demonios en el nombre de Jesús. Son muchas las tareas que tiene la Iglesia para continuar la obra de Cristo. Pero San Marcos las resume todas en esta simple frase: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a todas las criaturas. Evangelizar, simplemente eso. Todo lo que se ha dicho después se resume en comunicar el Evangelio. La tarea de la Iglesia es predicar, anunciar, proclamar la buena noticia. Esto, por supuesto, tiene que ir acompañado de signos, de testimonios, milagros, signos concretos, para hacer válida esta palabra y para hacerla creíble. Entonces, la proclamación del Evangelio debe ser en primer lugar con el testimonio de la propia vida y con los signos que el Señor va a realizar a través de sus discípulos misioneros. Entonces nos quedamos con esta hermosa fiesta de San Marcos, que es un preludio, un anticipo de lo que va a suceder al final del tiempo pascual, que es la ascensión del Señor con este gran envío y también el don del Espíritu Santo que reciben los apóstoles y la iglesia primitiva en Pentecostés para llevar el Evangelio a todo el mundo, para cumplir esta gran tarea. Así es que en este momento del tiempo pascual, en que acaba de terminar la octava de Pascua, recordamos que Jesús había enviado a sus discípulos a Galilea para tener un momento de intimidad con el Señor, para irse preparando y aquilatando este gran misterio de la resurrección, y Jesús se encuentra con ellos en momentos que rememoran las primeras formas como se encontraron con Jesús, ¿no? Como en la orilla del mar de Galilea, cuando los llamó, después cuando les invitó a echar las redes cuando les iba mal en la pesca y sacar una pesca milagrosa. Todo eso lo vamos a ir viendo durante estos días y descubriendo la maravilla de ir a Galilea primero, asumir en el corazón, asumir en la interioridad este gran misterio, irlo digeriendo, irlo rumiando espiritualmente, como lo hace San Juan, para poder encarnar en la propia vida este misterio maravilloso y para dejar que madure en nosotros la resurrección de Cristo. Por eso el tiempo pascual dura 50 días, es tanto tiempo, son 7 semanas, como indicando una plenitud por la cual la Iglesia ya está madura para recibir el Espíritu Santo y cumplir la tarea indicada por Jesús en San Marcos: ir a todo el mundo a evangelizar. Por último, señala San Marcos de manera muy sucinta también que el que crea y se bautice se salvará, pero el que no crea se condenará. Esto es muy, muy importante, porque en la evangelización nunca hay que mentir, nunca hay que ocultar una verdad tan fundamental como esta. La posibilidad de la condenación existe. Es decir, los que se condenan no son aquellos que niegan el Evangelio o no quieren aceptar la fe simplemente, sino que en realidad la humanidad está condenada de por sí, desde el pecado de Adán. Lo que viene a hacer Jesús es salvarnos, pero nadie puede salvarse si no quiere salvarse. Nadie puede salvarse entonces si no escucha el Evangelio, si no abre su corazón para recibir esta buena noticia de que existe una posibilidad de salvarnos, de no irnos al infierno. Y esa única posibilidad es creer en esta buena noticia. Cristo murió y resucitó por amor a nosotros para salvarnos, pero para poder creer y para poder escuchar la palabra de Dios, alguien tiene que anunciarla.
Y estos son, en primer lugar, los apóstoles, y junto con ellos todos los bautizados tenemos la tarea de anunciar y proclamar esta buena noticia. Es tan importante que si no lo hacemos, entonces no vamos a permitir que muchos o pocos, da lo mismo, se salven. Con tal de que se salve una persona por causa nuestra, podemos sentirnos felices para toda la eternidad. Y sin duda Jesús hubiera dado su vida para salvar aunque sea una sola alma. Tanto amor tiene por cada uno de nosotros. Pero la tarea propia de la Iglesia es la evangelización. No hay otra tarea más grande como esta que ha resumido hoy San Marcos en el día en que lo estamos celebrando. Por tanto, creer que existe la posibilidad de condenarse ya es un buen signo, porque como le decía Jesús a Santa Faustina, y ella tuvo esa experiencia en una visión del infierno, la mayoría de las personas que están en el infierno, esas almas entonces no creyeron durante la vida terrena que existía el infierno. Y eso entonces es un signo muy, muy terrible, ¿no? Negar que existe el demonio, la posibilidad de condenarse, la posibilidad de ir al infierno, es un muy, muy mal signo. En cambio, reconocer que existe esa posibilidad, y la Virgen Santísima se encargó de mostrarle a los pequeños niños en Fátima, Jacinta, Francisco y Lucía, que existía el infierno porque se lo mostró en una de sus apariciones, es ya un buen signo de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvarnos del pecado, y el pecado es lo que nos puede hacer llegar al infierno. Entonces, reconocer que existe esto y tener un santo temor de Dios y no querer pecar, ya es un muy buen signo de ir por buen camino, aunque no es la plenitud de la fe. La plenitud es poder llegar a decir, como la gran mística Teresa de Ávila: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. ¿Qué es lo que mueve a Santa Teresa y a los verdaderos cristianos, que ya están maduros en la fe? El gran amor de Cristo que ha muerto y ha resucitado por nosotros.